¿Qué pensaste, Manuelito? Bueno, la negación es el principal problema dentro de los procesos de duelo. De todas las etapas es la más complicada, porque la negación tiene un fin adaptativo. Es muy importante, la negación es muy importante para poder adaptarnos a la situación de duelo. Nosotros siempre decimos que la negación es una especie de almohadilla para el dolor. Si no fuera, por ejemplo, por esa negación en los momentos iniciales de un fallecimiento, prácticamente sería imposible que pudiéramos elegir un ataúd, ¿no? O que pudiéramos iniciar los trámites de ver si incineramos o si cremamos a la persona, ¿no? De enterramos a la persona, ¿no? Que está allí. O iniciar los trámites después como para poder dar de baja a los recibos de la luz o los papeles de la pensión. Para todo eso necesitamos tener un uso de razón muy adecuado y por lo tanto negar momentáneamente esa sensación de pérdida que es la que se produce con la negación. Ahora, luego viene un momento en el que la negación, lógicamente, dificulta mucho los procesos, pues como tú has comentado, ¿no? Es una negación que nos ancla a un pasado y esa negación tenemos que ir dejándola hacia atrás. Si la negación permanece en el tiempo, es cuando tenemos que intentar acudir a un profesional de salud mental, en este caso un psicólogo, para que nos ayude a ir desbloqueando. Y ahí ya utilizaríamos diferentes técnicas de desbloqueo. Por ejemplo, se suele utilizar algunas técnicas. Un proceso cuando nos damos cuenta que estamos en negación es cuando prácticamente en el discurso de la persona del doliente, a la hora de hablar de la persona fallecida, está hablando como si fuera, está hablando prácticamente en primera persona y está hablando más en presente que en pasado, ¿no? Entonces, conviene ahí hacer de vez en cuando choques con la realidad, ¿no? Es decir, ejemplo, em, em, mi marido se fue hace 6 meses, ¿vale? No se fue, no se ha ido, se ha muerto, ¿vale? Es decir, entonces muchas veces, por ejemplo, esas técnicas de confrontación que hacemos desde el punto de vista de los profesionales, cuando vamos escuchando a la persona, le vamos haciendo ese lugar de confrontación, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo vamos viendo con el lenguaje, con las cosas que te limitan, ¿no? Y entonces ahí le decimos, estás en una etapa de negación, ¿vale? ¿Qué es lo que niegas? ¿Qué es lo que te cuesta aceptar del fallecimiento? ¿Qué es lo que te cuesta aceptar de la muerte? Y ahí empezamos a trabajar con la persona, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, somos cualquiera de nosotros, de los espectadores que estén ahora viviendo, ¿vale? Podríamos hacer este ejercicio, que es el hecho de decir, vamos a pensar, yo sé realistamente, yo tengo una aceptación racional, ¿vale? La aceptación racional me dice que mi marido, que mi hijo, que mi hija ha muerto. Eso lo tengo. ¿Dónde tengo la dificultad? En la parte emocional. Lo acepto racionalmente, pero lo niego emocionalmente. ¿Vale? Es decir, yo cuando voy al cementerio sé que quien está ahí es mi hijo, o es mi madre, o es mi esposo, y que no va a salir de ahí, va a volver a estar conmigo y se va a ir a volver a tomar, no sé, una cerveza, un aperitivo, o algo que hacíamos cotidianamente. Pero sin embargo, cuando pienso eso me duele mucho y entonces emocionalmente me niego. ¿Y cuál es la forma que tengo, digamos, un poco de que esa persona, ¿no? De que esa persona tiene la sensación de que sigue conmigo de una manera inadecuada? El exceso de recuerdos, la sobreexposición, por ejemplo, a recuerdos, ¿no? Entonces ahí hacemos un listado. Un ejercicio sencillo que podemos hacer es hacer un listado. ¿Qué cosas son las que me cuestan superar? Voy señalando los puntos que me cuestan superar, ¿vale? ¿Qué cosas consideras que tendrías que hacer para poder superar y qué no haces? Por ejemplo, repaso de fotos, vídeos, objetos cotidianos de la casa, anulación de ocio, de tiempo libre, sobre visitas, por ejemplo, a cementerios, o por ejemplo, una cosa que ocurre ahora muchísimo, no sé cómo estaréis por allí, pero aquí en España se incinera en exceso, ¿no? Hay exceso de incineración. Entonces, claro, tú te llevas, en muchos casos, te llevas las cenizas a casa de guardia y custodia. Ejemplo claro de negación es, llega un momento en que tú esas cenizas las tienes que echar fuera, ¿no? Tienes que hacer algo con ellas. O las llevas a un columbario, o las llevas a un sitio especial donde tú sabías que a tu marido, a tu padre y a tu hijo le hubiera gustado que esparcieras esas cenizas. Pero sin embargo, claro que decimos, uff, ¿cómo voy yo ahora, 7 meses después, 8 meses después, a tal sitio, cojo las cenizas, que ahí está el cuerpo de mi hijo, ¿vale? O de mi marido, y las esparzo?
¿vale? Sé que es lo que a él le hubiera gustado, porque lo he hablado, porque precisamente cuando se incineró fue para eso, pero ahora las tengo aquí. Y me empiezo a convencer internamente, porque la negación es muy traicionera, de que ahí pues no molestan, de que ahí no hace nada, de que ahí no me genera ninguna situación, no me genera ningún trauma, de que están ahí y es como si tengo otro objeto, pero en el fondo yo sé que en mi diálogo interno me estoy engañando y que lo que no me cuesta es esparcir eso, porque sé que en el momento en que lo esparza no estoy preparado para esa ruptura del vínculo. ¿No? Y entonces, desde ese momento es cuando nosotros, como profesionales de la psicología, tenemos que intentar encontrar unos puntos medios, siempre que nos permitan avanzar. Que a lo mejor, en mi caso como psicólogo, no es lo que me hubiera gustado inicialmente, pero sí lo que puede llegar lo que me puede llegar a permitir que esa persona siga avanzando en un proceso de duelo. Entonces tenemos que estar siempre mediando, ¿vale? En diferentes aspectos de estos lugares, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, hay una muerte que ha afectado a muchos miembros de la familia, porque cada persona tiene sus mecanismos de evitación y sus mecanismos de sobreexposición, ¿no? Y entonces siempre tenemos que recordar que tan malo o tan patológico es evitar como sobreexponer. Y la negación es un exceso de sobreexposición al pasado. Y entonces tenemos que ir dejando un poco todos esos aspectos y vinculándolos. Por ejemplo, a través de una buena forma de ir trabajando esta negación es el tema de las fotografías, ¿no? Utilizar fotografías, utilizar vídeos. Y coger, por ejemplo, fotografías y en un trabajo de duelo decir, vamos a hacer una especie de fotoálbum de memoria y quiero que me selecciones. Vamos a poner, por ejemplo, 40 fotos que sean las más significativas de todas las que tú tengas en relación con la persona que ya ha fallecido y perdida, ¿no? Seleccionamos 40 fotos y, por ejemplo, desechamos otras 40. Y las otras 40 las rompemos, las quemamos, las borramos del móvil, ¿vale? En ese momento, el hecho de decir, uff, ¿cómo voy a borrar esto? Uff, ¿cómo voy a tirar esto a la basura? Ahí es cuando la negación vuelve, ¿vale? Estamos diciendo, bueno, estás salvando cosas, estás salvando recuerdos, estás controlando recuerdos, pero es muy importante que los recuerdos no te dominen a ti, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista de la negación, la única forma que hay es de que consigamos que la persona vaya confrontando con sus miedos, con sus expectativas, poco a poco, a su ritmo, ¿vale? Y sin prisa, pero tampoco sin pausa, ¿vale? Consensuando con ella pequeños pasos y enseñándola a ir modificando incluso la forma de hablar y la forma de poder pensar en esos momentos. Y si no quiero ir al psicólogo, ni al terapeuta, ni al Ahí psiquiatra, ya la cosa se complica, ¿no? Como solemos decir, o como dice, una vez más recurro a, a Joaquín Sabina en otras sus canciones, ¿no? Como veis, soy bastante fanático de Joaquín Sabina, pero una de sus canciones dice que no hay ser humano que le pueda echar una mano a aquel que no se quiere dejar ayudar. Y esto implica, hay muchas personas que pasan a un duelo crónico. El duelo crónico es precisamente cuando esos aspectos, cuando la persona va dejando que el tiempo pase, que el tiempo pase, que el tiempo pase, y el tiempo no cura nada, el tiempo lo único que hace es cronificar problemas. Por eso la importancia de las tareas, ¿no? Es decir, si tú quieres salir de una situación de duelo, tienes que trabajar el duelo, igual que si quieres controlar una diabetes, tienes que controlarla. No quieres que la diabetes te lleve a un mal la situación, tienes que controlar la insulina. Pues aquí, si no quieres que quedarte anclado en un momento del duelo y que este duelo te perjudique tanto a ti como a todo tu entorno, tienes que hacer cosas que van a ser inicialmente desagradables para ti, porque hay que recordar, y me gustaría recordar a toda la audiencia, que duelo viene de dolor. Entonces el duelo se pasa con dolor, con un dolor emocional en este caso. Y para paliar el dolor tenemos que buscar las formas de salir adelante. Y eso en duelo solamente es haciendo acciones. No nos queda otra que obligarnos a hacer cosas que en un momento quizás no nos apetezcan. Y volviendo a lo que comentamos antes de los aspectos funcionales, ¿no? Se muere mi madre, se muere mi padre, no tengo ganas de volver a trabajar, pero sé que tengo que hacerlo, porque si no voy a tener los ingresos mensuales como para poder seguir viviendo y seguir
digamos, un poco aportando al resto de mi familia, ¿no? Pues esa misma percepción hacia lo externo, hacia lo interno. ¿Vale? Necesito salir de este proceso, porque salir de este proceso, el hecho de que yo llegue a superar el duelo, será el mejor homenaje que yo puedo hacerle a la persona que ha fallecido. Por eso, pero si yo no quiero tener un terapeuta, si yo no quiero tener un terapeuta y lo Ahí tapo ya, y lo pago, pero no necesariamente tiene que ser un terapeuta, puede ser un sacerdote, puede ser un amigo, puede ser, de- ¿cómo depende, ves eso? Un terapeuta, puede ser un depende del tipo sacerdote, del un duelo. amigo, A ver, un hermano. depende. Nosotros en duelo siempre hablamos de ayuda formal y de ayuda informal. Es muy importante tener ambas ayudas. La ayuda informal es la que tú has comentado. Nos puede dar un sacerdote, nos puede dar un amigo, nos puede dar todo el entorno, ¿vale? Y en muchos casos todo este tipo de ayudas informales son suficientes en un caso de duelo, entre comillas, normal. ¿Vale? En un caso de un duelo normal y de una persona que tenga capacidad para poder abrirse a los demás. Con eso se podría llegar a superar y de hecho la inmensa mayoría de los duelos normales se arreglan de esa forma. Llega un momento en cuanto el duelo se complica más, porque hay pasos que me cuesta dar, me cuesta mirar al presente y tengo un exceso de mirar al futuro. Ahí necesito que además de toda esa ayuda informal, se sume la ayuda formal que es la que da un psicoterapeuta. Muy bien, pues amigos, nos vamos a ir a un comercial y vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo y está con nosotros el doctor Manuel Nevado Rey. Regresamos.